Muy buenos días. Este es mi comentario del Evangelio según San Marcos, el capítulo 3. Y dice aquí que Jesús entró otra vez en una sinagoga, y allí había un hombre que tenía una mano seca. Él sabía que lo estaban observando para ver si sanaba en el día de reposo y poder acusarlo. Y Jesús le dijo al hombre que tiene la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Marcos nos muestra primeramente el profundo molestar, desacuerdo e indignación del Señor ante la postura de los judíos, porque dice aquí: y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, les dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano quedó sana. Pues aquí vemos cómo la tensión iba en aumento, porque el Señor Jesús sabía que tenía que enfrentarse con la visión distorsionada, envejecida y obsoleta que los sacerdotes y maestros de la ley, y aún los fariseos, tenían acerca de Dios. Hoy mismo en nuestras iglesias podemos ver esta misma situación por falta de conocimiento bíblico, porque la gente no quiere leer su Biblia y pedirle a Dios una conciencia limpia viene a través de conocer de su palabra. A veces nos sentimos culpables por cosas que no deberían. Es cierto que no queremos tampoco ser confrontados con nuestros pecados, pero lo que Jesús quiere es sanarnos. Al poner al hombre con una mano tullida en medio de la multitud, generaría controversia en el día de reposo. En el pasaje anterior, Jesús terminó afirmando que Él es el Señor aún en el día de reposo, Marcos 2:28, y a los judíos que lo escuchaban no les gustó, pero tampoco les quedó ninguna duda de que esto estaba reclamando la posición de Dios en relación con el sábado, lo que a ellos les resultaba intolerante. Jesús va a dejar claro que el sábado fue creado para el bienestar de los seres humanos, y por esta razón cualquier interpretación que la ley convierta al día de reposo en una carga para el hombre, o que impida la manifestación de la misericordia divina, está fuera del propósito original de Dios. Lo que yo veo aquí es que Jesús vino a romper con todos los esquemas que se habían levantado, que impedían conocer la bondad y la misericordia de Dios, porque los fariseos no cuestionaban si Jesús podía hacer milagros de sanidad, ya que todos daban por hecho que sí, debido a que una gran multitud de personas lo asediaban. Es por eso que no cabía duda de que Jesús podía hacer milagros. Aquí en este capítulo dice que era el día de reposo. Por lo tanto, los fariseos deberían de ir a la sinagoga a adorar y alabar a Dios, a aprender de su palabra, pero iban a criticar y hablar mal en contra de Jesús. El Salmo 37:32 dice: acecha el impío al justo y procura matarlo. Y esto era exactamente lo que los fariseos estaban haciendo. Su propósito de ir a la sinagoga era totalmente diferente al de Jesús, quien iba con todo valor y misericordia, y regresa una vez más a buscar a los perdidos sin importarle el odio de sus enemigos. Esto me lleva a pensar que muchas veces podemos ir a la iglesia sabiendo que hay personas que nos odian o que hablan mal de nosotros. Y siendo honestos y abiertos, aún en estos tiempos, no podemos negar que en los propios servicios dominicales hay personas que sabemos que nos juzgan porque se siente incómodo estar al lado de algunos hermanos. Pero el propósito de ir a la iglesia es tener el valor de aprender de Dios, de alabarlo a pesar de las malas interpretaciones que la gente tenga sobre nosotros. Porque siendo realistas, somos seres humanos, y la Biblia dice que nosotros mismos hablamos mal de los demás, y por lo tanto no podemos esperar menos de otras personas. Y no se trata de meter psicosis en la iglesia, simplemente que es parte de la naturaleza del ser humano. Es por eso que es muy importante no dejar de asistir a nuestras reuniones, como dice la Biblia, como hacen algunos. Vamos a la iglesia para que Jesús nos sane, porque estamos seguros de que Él tiene poder de transformarnos,
De otra manera, pues no iríamos a la iglesia a buscar de Dios porque esperamos un milagro de Jesús. Volviendo al ejemplo de este hombre enfermo, Marcos nos dice que tenía una mano seca y Lucas en el capítulo 6, versículo 6 añade que era la mano derecha. En esa época, los trabajos que se podía realizar alguien con una enfermedad en la mano eran manuales, por lo que esta enfermedad afectaba no solo su trabajo, sino también cada área de su vida. Y la pregunta es, un hombre así, sabiendo a lo que se va a enfrentar en la sinagoga el día sábado ante todos estos fariseos, ¿por qué se atreve a hacerlo en el día sábado si sabía que podía esperar que los judíos se reunían allí? Él sabía que ellos no tenían ningún interés ni en él ni en su bienestar. Sabía que en todo caso sería carnaza para cazar a Jesús. Pero a pesar de todo, él fue a la sinagoga y la única razón que tuvo es que él tenía una fe auténtica en Dios. Este es un buen ejemplo para nosotros porque muchas veces podemos sentirnos desanimados para ir a la iglesia por el ambiente o las personas a quienes no les agradamos o también quienes no nos pueden agradar. Pero la razón por la que yo voy a la iglesia es para encontrarme con Dios, para ofrecerle adoración y porque yo tengo mucha necesidad de Él. Pensemos en el caso de Ana en Samuel 12. Para ella era un auténtico suplicio ir cada año para adorar y ofrecer sacrificios a Dios, pues era criticada por no tener hijos. El ambiente familiar para ella era completamente hostil y eso terminaría por apagar cualquier deseo que pudiera tener para ir a adorar a Dios. Y sin embargo, esto no la detuvo a ella. Sus acciones tienen como consecuencia el que dio a un hijo, y este fue el profeta Samuel, quien años más tarde condujo a la nación a una época de avivamiento espiritual como pocas llegó a tener la nación de Israel. Este mismo hombre con la mano seca, sin quererlo, se encontró en el centro mismo del escenario de una tremenda batalla espiritual, cuando Jesús le mandó que se levantase de su sitio y se pusiera en medio de todos. Jesús pudo haber hecho esto al día siguiente en forma discreta y haberle evitado aquella desagradable situación. Pero lo que Jesús mostró al mundo es que no estaba dispuesto a aceptar las interpretaciones malvadas de los judíos acerca de la ley y de la imagen con que ellos proyectaban a Dios. Y así, en medio de las miradas de los judíos, el enfermo fue sanado por su fe y por su obediencia a Jesús, levantarse y ponerse en medio, exponiéndose a la multitud. Y la interpretación que los judíos hacían acerca de la ley del día de reposo implicaba una calumnia contra el mismo carácter de Dios. Su propósito siempre ha sido que las manos de los hombres pudiesen descansar y recobrar fuerzas para continuar trabajando, no para prolongar su incapacidad para trabajar. Y pues mi conclusión de este capítulo es que ir a la iglesia a veces ha sido un acto de valor en mi propia vida, porque también me he enfrentado con estas situaciones. Pero lo que yo quiero es que Dios haga milagros en mí y voy para adorarlo, para escuchar de su palabra y para aprender, a pesar de lo que pudiese ocurrir a mi alrededor. Aunque yo misma he herido a otras personas sin quererlo, también pienso que esas personas también deberían de ir a los servicios dominicales, porque no van por mí, sino van por Dios. Pues este es mi comentario por hoy. Muchas gracias y que tengan un bonito día.